Ay, los estoicos. Si quieres ser un estoico. 5 ideas estoicas. Vamos a hablar sobre 7 hábitos estoicos. Clichés y concepciones erróneas que se tienen del estoicismo y de los estoicos. 2 de las tesis centrales del estoicismo. Esta es la mejor forma de entrar en el mundo del estoicismo. Vamos a hablar sobre el estoicismo. ¿Cómo ser un estoico? ¿Pero qué es el estoicismo? Hoy vamos a revisar 6 puntos y vas a entender qué es esta filosofía de la que todo el mundo habla y cómo puede cambiar tu vida. Pero primero te tengo que contar una historia. Siglo III a.C. Zenón de Sitio, un comerciante, lleva todas sus riquezas en un barco, pero sufre un naufragio y lo pierde todo. Llega sin nada a las costas de Atenas. ¿Qué crees que hace? Va a una librería. En lugar de lloriquear por la pérdida de sus riquezas, decide refugiarse en la filosofía. Descubre a figuras como Sócrates y empieza a estudiar con Crates de Tebas. Pero todas estas filosofías ya existentes no lo convencen del todo. Él y sus discípulos se reúnen en la Estoa de Atenas, de ahí viene el nombre del estoicismo. Después de él vinieron otros filósofos estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Pero hoy no vinimos a hablar de historia. Vamos a ver cuáles son las bases del estoicismo. Bueno, en primer lugar, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y realmente la mayoría de las cosas en este mundo forman parte de las que no podemos controlar. Una de las mayores áreas de estudio del filósofo Epicteto fue esto, la dicotomía del control. Saber qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Según los estoicos, la felicidad está en centrarnos en lo que sí podemos controlar y desapegarnos de lo que no. Dentro de las cosas que no podemos controlar son indiferentes y dentro de las cosas que sí podemos controlar está el vicio y la virtud. Número 2. La virtud. Según los estoicos hay 4 virtudes cardinales, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Primero está la afroenesis, o sabiduría práctica, y la que nos ayuda a actuar con virtud cuando es necesario y a tomar las mejores decisiones. En segundo lugar está la templanza, sofrosine, que nos ayuda a tener autocontrol, que habla del autocontrol y de la moderación de los deseos, de actuar en justa medida. Es la templanza para poder aceptar la vida, para aceptar las cosas que nos pasan, las cosas que nos hacen los demás, para aceptar todos los indiferentes. Sigue la justicia, o dikaiosune. Esta es la moralidad o la parcialidad. Habla de actuar tomando en cuenta a los demás, tratar como nos gustaría ser tratado. Por último está el coraje, andreia. Esto es la valentía para enfrentar nuestros miedos. Los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que enfrentan sus miedos, los que aún con sus miedos actúan. El vicio. Según los estoicos, el vicio es lo contrario a la virtud y es el mal supremo. Lo contrario a la sabiduría sería la ignorancia. Lo contrario al coraje sería la cobardía. Lo contrario a la templanza sería no tener autocontrol y ser impulsivo. Y lo contrario a la justicia sería ser injustos y ser imparciales y no tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Según los estoicos, el vicio contribuye a sentirnos mal y a largo plazo siempre va a ser malo para nosotros. Por cierto, si hasta este punto te está gustando el video, te recomiendo que te suscribas porque la próxima semana voy a subir un video de ejercicios estoicos prácticos que puedes usar para mejorar tu vida. Luego tenemos a los indiferentes, que es todo aquello que no podemos controlar, lo que no es ni un vicio ni una virtud. Estas son todas las cosas que pasan en el mundo sobre las que no tenemos ningún control. Apenas tenemos un poco de control sobre nuestros pensamientos, tenemos control sobre nuestras acciones, pero todo lo demás sale de nuestro control totalmente. Estos son los indiferentes. Si tenemos dinero, si tenemos salud, la vida y la muerte misma son todos indiferentes porque realmente no los podemos controlar. Según los estoicos, la verdadera felicidad se alcanza cuando logramos desapegarnos de los indiferentes. Esto no quiere decir que no los busquemos, porque según los estoicos existen 2 tipos de indiferentes. Los indiferentes preferidos y los indiferentes rechazados. Los indiferentes preferidos pueden ser tener dinero, tener buena salud, tener buenas relaciones. Los indiferentes rechazados pueden ser la enfermedad o la pobreza. Según los estoicos, si logramos desapegarnos de estos, alcanzaremos la verdadera felicidad. En quinto lugar tenemos el que según los estoicos es el fin último de la vida y del estoicismo. Y este es vivir de acuerdo a la naturaleza. Y según los estoicos, vivir de acuerdo a la naturaleza es alejarnos lo más que podamos del vicio y acercarnos lo más que podamos a la virtud, mientras nos desapegamos de los indiferentes. Habiendo visto todo esto, creo que ya te pudiste dar cuenta de algo muy importante de los estoicos. Para ellos la intención es lo que cuenta, no los resultados. Siempre y cuando seamos verdaderos y actuemos con virtud, los resultados no son tan importantes. Muchas veces las acciones virtuosas que tomemos tal vez no nos traigan los mejores resultados. Sin embargo, siguen siendo buenas acciones en sí mismas porque fueron virtuosas y fueron verdaderas. Por otra parte, acciones viciosas a veces pueden traer los mejores resultados a corto plazo, pero siempre hay que tener en cuenta que a largo plazo actuar con virtud va a ser la mejor opción. Y bueno, eso es todo. La verdad fui muy superficial en esto. Hay mucho más acerca del estoicismo. Y te recomiendo que si te gustó esto, investigues un poco más por tu cuenta. Hay muchos libros interesantes sobre estoicismo, muchos videos más aquí mismo en YouTube, muchos blogs en internet. Te recomiendo el podcast del Estoico, por ejemplo. Es muy bueno con Pepe García. Así que para recapitular, tenemos las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Dentro de las que podemos controlar está la virtud, que es lo bueno y lo que tenemos que perseguir, y está el vicio, lo malo, de lo que tenemos que alejarnos.
Y lo que no podemos controlar son los indiferentes. Tenemos indiferentes que son preferidos, indiferentes que son rechazados. Aunque tratamos de conseguir los primeros, no es algo que necesitemos y podemos vivir sin él. Podemos estar tranquilos y podemos desapegarnos. La felicidad está en llevar una vida virtuosa y desapegarnos de los indiferentes. Si te gustó este video, seguramente también te guste este. Te veo allá.